Muy bien, entonces vamos a empezar con la presentación del artículo. Yo soy Madeleine Toledo Cibaja, soy residente de tercer año actualmente y me coordinó la doctora Sara Infante Murillo, quien es médica adscrita de la Clínica de Trastornos Adictivos y a quien agradezco pues, todo su apoyo a lo largo de la preparación de esta sesión. Recordando, el título del artículo es Modelo de atención flexible con buprenorfina y naloxona para reducir el consumo de opioides en personas con trastorno por consumo de opioides de prescripción médica, un ensayo abierto, pragmático, de no inferioridad, aleatorizado y controlado. Vamos a empezar con algunos antecedentes, algunos conceptos que es importante que tengamos claros para poder comprender lo que nos quiere transmitir el artículo. Vamos a recordar que el opio deriva del griego opion, que significa jugo, y se llama así porque es un líquido que se obtiene desecando el jugo justamente de las cabezas de las adormideras verdes. Esta es una planta que pues, proviene de Asia y que pertenece a la familia de las papaveráceas. Es importante también distinguir la diferencia entre los términos opiáceos y opioides, siendo el primer término pues justo el que se refiere a los derivados del líquido que se obtiene de las adormideras verdes, y el término opioides, que se refiere a cualquier sustancia endógena o exógena que tenga una actividad similar a la morfina dentro del cuerpo. Dentro de esta última, el término opioides incluye diversos compuestos que pueden ser naturales, sintéticos, semisintéticos y endógenos. Y dentro de ellos también es importante distinguir entre agonistas puros, agonistas parciales y antagonistas puros. El compuesto prototipo es la morfina porque fue el primer compuesto pues, que se logró derivar de esta sustancia. Y en la clínica utilizamos muchos opioides ya que tienen diversos usos. El principal es el analgésico, pero también puede ser anestésicos, antitusígenos, antidiarreicos, antídotos y, como vamos a ver más adelante, tratamiento para algunas adicciones. Dentro de la clasificación que mencionábamos, los agonistas opioides de uso analgésico que más utilizamos pues son la morfina, la codeína, la hidrocodona, aquí también es importante mencionar el tramadol y el fentanilo. Hay antagonistas opioides y agonistas parciales de uso analgésico, como la buprenorfina, y antagonistas opioides que se usan en los casos de sobredosis, pues como la naltrexona y la naloxona. En esta tabla vemos justo la diferenciación entre opiáceos y opioides sintéticos y cómo pues, los opioides que usamos en la práctica clínica, hay algunos que tienen además pues, usos recreativos. Principalmente del lado de los opiáceos serían la heroína, la morfina y el opio, y del lado de los opioides sintéticos, el fentanilo y todos los análogos de este. También otra cosa a destacar de esta imagen es que dentro de este recuadro en color naranja engloban todas las sustancias que supuestamente están bajo control internacional. Y aquí lo que hay que destacar pues, es justo esta falta de control en el tramadol, ¿no? Que podemos conseguir pues, prácticamente cualquiera de nosotros sin ningún problema. En el Informe Mundial sobre Drogas del 2022 tienen datos globales del año 2020, donde reportan que hay aproximadamente 61 millones de usuarios de opioides en el mundo y 31 millones de usuarios de opiáceos también en el mundo. Esto equivale al 1.2% de la población global de entre 15 a 64 años y el 85%, de acuerdo a estos datos, son hombres. En esta tabla podemos ver más o menos cómo está la proporción por región del mundo en el consumo de estas sustancias. Podemos ver que por mucho los máximos consumidores son los asiáticos, sobre todo en el sur y en el este, y que pues dentro del continente americano, pues la gran proporción, con 2.350.000 consumidores, están en el área de Norteamérica, que pues si lo ordenáramos por consumo estarían Estados Unidos, Canadá y finalmente nuestro país. En cuanto a la epidemiología del uso de opioides en México, la verdad es que como en muchas cosas no tenemos datos que pues estén muy acercados a la realidad. Los últimos datos que tenemos más recientes son de la ENCODAT de 2016 y 2017, donde reportaron una prevalencia nacional de consumo de heroína, específicamente de heroína, menor al 0.1% alguna vez en la vida. Es mucho menor del que reportan a nivel global, pero pues hablamos de que no tenemos estudios epidemiológicos pues tan buenos, ¿no?
Hay algunos otros estudios que, si bien no buscan encontrar exactamente el número de consumidores, intentan buscar información que nos ayude más o menos a entender la magnitud de este problema. Y el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas hizo un estudio en el 2021 donde evaluó el motivo por el que demandaban atención las personas consumidoras de sustancias. Ellos reportan que de 132.988 usuarios que solicitaron tratamiento por consumo de sustancias en CIJs o en centros CAPA, solo 2.3% eran consumidores de opiáceos y 0.1% de fármacos opioides. Nuevamente vemos proporciones pues, muy por debajo de lo que reportan a nivel mundial. Los estados en los que reportaron pues, mayor solicitud de asistencia por este consumo fueron Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sonora. En esta tabla podemos ver lo que ha reportado este Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas a lo largo de los años. La última columna es la de opiáceos. Muestran ellos en el 2013 3%. Luego el pico menor lo muestran ellos en 2017 con 1.5%. Finalmente el último dato que ya mencionábamos del 2021, que es de 2.1%. Pero podemos ver que realmente los números pues, no han ido variando tanto a lo largo de los años. En lo que sí encontraron pues, una alza importante y que consideraron que valía la pena publicarlo en el reporte del 2021 fue en el alza de demanda de atención por uso de fentanilo. Esto es principalmente en la frontera norte del país, pero pues pasaron de encontrar únicamente 5 personas que demandaban atención por consumo de fentanilo en el 2013 a ir cada vez aumentando. En el 2019 fueron 25, en el 2020 72 y en el 2021 184, que si bien uno podría pensar 184 no son muchos casos, pues la proporción nos puede hacer una idea de cómo está aumentando el consumo en los últimos años, pues ya en la vida real, ¿no? Todas las personas que no están demandando atención por el uso de esta sustancia. Y pues claro, no podemos hablar de esta sustancia sin mencionar este estudio que se hizo por investigadores de aquí del instituto, que se llama Cuqueando la Chiva, que lo que buscó fue describir el contexto del consumo de heroína en la frontera norte, ¿no? Y que se hizo tanto en sitios de consumo como en los centros de tratamiento de los estados de Baja California, de Chihuahua y de Sonora, y donde ellos encontraron pues algunos datos relevantes a mencionar, que el 89.7% de los consumidores era hombre, que la edad promedio de inicio con cualquier droga ilegal fue de los 14 años y que la primera vez que consumieron heroína fue aproximadamente, bueno, en una media a los 20.8 años. A quien le interesa el tema, pues es un buen estudio y es muy, muy interesante. Los opioides disponibles para uso médico, pues tenemos, ya hablábamos hace rato muchos. Lo que hay que destacar de esta parte es que si bien podríamos pensar que es muy complicado conseguir estas sustancias, creo que esta imagen nos representa muy bien también como país, de todas las cosas que podemos encontrar incluso en el tianguis, ¿no? Y ya con estos antecedentes, pues vamos a empezar a hablar acerca del artículo pues, que compete hablar en esta sesión. Es un artículo que fue publicado en el mes de octubre de 2022 en la American Journal of Psychiatry. Fue publicada por un grupo de investigadores que pertenecen a un grupo que se llama Optima. Es justamente un proyecto para estudiar la no inferioridad específicamente de la buprenorfina y la naloxona en un modelo flexible con dosis para llevar a casa, en comparación con el tratamiento estándar, que en este momento en ese país es la metadona en ingestión supervisada. Quien los lidera, Didier Jutras, es jefe del Departamento de Psiquiatría del Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal en Canadá, y es un investigador que pues, ha dedicado toda su vida, bueno, la vida que lleva siendo investigador, al uso de sustancias. Ellos justifican este estudio pues considerando un poco de estas cifras que ya hablábamos, que de 100 millones de personas que están expuestos a opioides recetados en Estados Unidos y Canadá, al 5 a 24% llegan a abusar de esta sustancia y 1 a 9% llegan a desarrollar un trastorno por consumo de opioides. Además de pues este dato de que en el 2020, 82% de las muertes por sobredosis en Canadá fueron ocasionados por consumo de opioides. Y pues se estima que con la pandemia de COVID-19 estos números fueron incrementando.
han hecho muchos esfuerzos para tratar de reducir esto, de combatir pues la crisis del consumo de opioides que hay, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Han intentado estrategias como suministrar equipos de inyección estériles a los consumidores, distribuir naloxona para que puedan utilizarla como antídoto, crear sitios de consumo donde se les pueda supervisar pues, el consumo, crear también estrategias para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones de salud comórbidas, incluyendo infección por VIH, infección por hepatitis, B y C, y también, pues claro, estrategias para el tratamiento tanto psicosocial como farmacológico que esté basado en evidencia para el trastorno por consumo de opioides. Y dentro de este último es donde entra la terapia con agonistas opioides. De ahora en adelante vamos a llamarla TAO. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la buprenorfina con naloxona administrada bajo un régimen de dosificación flexible para llevar a casa, en comparación con el tratamiento estándar presenciado con metadona en canadienses con trastorno por consumo de opioides prescritos. Lo que ellos pues mencionan, justifican, es que la metadona, hablábamos de que es un régimen de consumo estrictamente supervisado, y esto es derivado de su bajo índice terapéutico. Es decir, las dosis que se necesitan para el tratamiento y las dosis tóxicas están muy cerca, ¿no? Entonces, eso hace necesario que haya pues, cierto pues, personal calificado supervisando la administración del tratamiento. Lo cual, pues claro, puede mermar el apego que se pueda tener, ¿no? Porque si yo tengo que ir al sitio donde me van a supervisar el consumo de mi tratamiento, pues es mucho más complicado. Entonces, lo que ellos proponen con la buprenorfina con naloxona es que pueda hacer una dosificación flexible que permita llevar dosis a casa y que pueda ayudar a que haya mejor apego. Entonces, el estudio, de acuerdo a Feinstein en 1985, se trata de un estudio analítico, experimental, longitudinal y prolectivo. Se trata de un ensayo controlado aleatorizado de fase 4. Es pragmático, es decir, está llevado a cabo en condiciones lo más parecido al mundo real. Es abierto por el tipo de tratamiento que ahorita vamos a platicar un poquito, pues era imposible poder mantener algún tipo de cegamiento, de no inferioridad y de 2 brazos en paralelo. Para la elección de participantes, se incluyeron personas de 18 a 64 años que cumplieran trastorno por consumo de opioides de acuerdo a los criterios del DSM-5 y que estuvieran relacionados con opioides de prescripción, ya fueran lícitos, ilícitos, incluyendo claro el fentanilo, y hubieran estos en un inicio sido prescritos o no, y pues que requirieran la terapia con agonistas opiáceos. Para los criterios de exclusión, se consideró que no eran elegibles aquellas personas que tuvieran alguna afección médica o psiquiátrica inestable que impidiera que pudieran participar de forma segura, que tuvieran dolor que requiriera opioides, que usaran heroína como el opioide pues más frecuente en los últimos 30 días, que se hubieran inscrito en la TAO 30 días antes de la selección, que tomaran medicamentos que interactuaran con los medicamentos del estudio o que tuvieran antecedentes de reacciones adversas graves a los medicamentos del estudio. Además, no eran elegibles si tenían un proceso legal pendiente que impidiera que finalizaran el estudio, y se excluyó también a todas aquellas mujeres embarazadas, lactando o que estaban planeando concebir al momento del reclutamiento. Muy importante mencionar que todos los pacientes recibieron una compensación monetaria por participar en el estudio. Fueron aproximadamente $40 estadounidenses por visita, lo que nos da un total de $560 para aquellas personas que terminaron el estudio. Los participantes fueron recolectados en 7 hospitales canadienses y en clínicas comunitarias de los estados de Vancouver, de Calgary, de Toronto, de Sudbury y de Montreal, en Canadá. La aleatorización se hizo en una proporción 1:1 para recibir buprenorfina y naloxona o metadona. Se utilizó un diseño de bloques permutados estratificados para poder hacer la aleatorización, y posteriormente el personal notificó a los participantes a qué grupo habían pertenecido. Dado que un grupo iba a tener la ingesta supervisada por mucho más tiempo, pues era sumamente complicado poder cegar pues la aleatorización. El seguimiento de los participantes finalizó el 29 de julio de 2029. Tuvo que finalizar tanto el seguimiento como el reclutamiento de participantes mucho antes de lo planeado, dado el inicio de la pandemia por COVID-19, que pues imposibilitó que pudieran seguir supervisando la ingesta del tratamiento. Los síntomas ocurridos
En la primera aplicación de las encuestas se evaluaron los síntomas ocurridos en las últimas 2 semanas y en la siguiente se consideraban los síntomas ocurridos en el mes anterior. Y bueno, los valores faltantes se reemplazaron con valores de la iteración final. En cuanto al procedimiento, primero hubo una reunión informativa donde se les dieron todos los detalles acerca de las intervenciones. Luego todos los participantes ingirieron su primera dosis de forma supervisada y luego acudieron a visitas de seguimiento cada 2 semanas durante un total de 24 semanas. En cada visita, los participantes daban muestras de orina, actualizaban su información demográfica y de consumo de drogas y su información médica, y en caso de las mujeres, les hacían una prueba de embarazo cada mes. Entonces, estamos hablando de que habían 2 brazos, ¿no? 2 grupos. El primero, el grupo de buprenorfina con naloxona. La primera dosis se les dio de 4 miligramos y 1 miligramo, con dosis adicionales hasta un máximo de 12 miligramos de buprenorfina con 3 de naloxona, por vía sublingual. Esto fue en el día 1. Posteriormente, se les fue titulando la medicación hasta un máximo de 24 miligramos de buprenorfina y 6 de naloxona. A los pacientes estables se les dio la oportunidad de llevarse las dosis a casa desde la semana 2 para un tiempo de el tratamiento que necesitaran para una semana, y desde la semana 4 se les empezó a dar incluso la dosis quincenal para llevar a casa. En el segundo brazo, en el brazo que recibió metadona, recibieron la primera dosis oral de máximo 30 miligramos el primer día. Después se fue titulando a razón de 5 a 10 miligramos día cada 4 días o más, dependiendo del paciente, con una dosis objetivo de mínimo 60 y máximo 120 miligramos al día de metadona. Después de 2 a 3 meses de ingestión supervisada, los participantes estables ya se pudieron llevar por fin las dosis para tomar a casa a discreción de su médico. Recordemos que al ser un ensayo pragmático, estas decisiones que tomó el equipo el médico tratante del paciente, pues era completamente independiente del estudio. Se trataba de tener justo las condiciones del mundo real, ¿no? Personas que no fueron elegibles para llevar dosis a casa fueron aquellas personas que fueran incapaces para almacenar de manera segura el tratamiento en casa, que hubiera riesgo de robo, de pérdida, o que pudieran acceder a la medicación menores de edad, que hubiera un desvío significativo del medicamento y que se tuviera una expectativa razonable de que restringir este transporte pudiera ayudar a que no hubiera tal desvío, y también aquellas personas que tuvieran comórbido algún trastorno por consumo de alcohol o sedantes, o que hubieran tenido una sobredosis voluntaria que involucrara buprenorfina, pues no eran elegibles para llevarse la dosis a casa. Entonces se midieron 4 variables. La principal fue el uso de opiáceos. La definieron como la proporción de pruebas de detección de drogas en orina sin opiáceos durante las 24 semanas. Los valores que faltaron fueron considerados positivos. Las muestras de orina, platicábamos hace un momento, que se evaluaron con un panel de detección de drogas múltiple de un paso y tiras de prueba individuales, tanto para hidromorfona como para 6-monoacetilmorfina. La retención del tratamiento la definieron como la proporción de participantes que tenían tanto una prescripción activa como un resultado positivo en el análisis de drogas en orina para el TAO al que se le había asignado, medido en la semana 24 al final del estudio. Y la calidad de vida, que fue una variable más bien exploratoria, se evaluó al inicio y cada 4 semanas utilizando específicamente la escala analógica visual del Eurocol 5D. Se supervisaron además todos los eventos adversos desde la selección hasta 30 días después de que culminó el estudio. Para el análisis estadístico, la diferencia media en el uso de opioides entre los grupos se realizó con análisis de covarianza y SAS en la versión 9.4. La verificación de los supuestos de homogeneidad de varianza y la normalidad de los datos se realizó con la observación de la gráfica residual y mediante la prueba de Brown-Forsyth. El efecto del tratamiento con buprenorfina y naloxona sobre la retención en relación con la metadona se realizó con regresión logística múltiple, y el efecto del tratamiento para el resultado de retención binaria con cociente de probabilidades. Se hizo análisis por intención de tratar modificados en absolutamente todos los resultados. El efecto del tratamiento, del tiempo y de la interacción tratamiento por tiempo en la calidad de vida se realizó con un modelo mixto lineal generalizado con puntos de tiempo agrupados dentro de los sujetos. Y la correlación dentro de la misma persona se realizó con simetría compuesta para la estructura de la matriz de covarianza. Ya hablamos que todos los resultados se ajustaron según las variables de estratificación
pues, iniciales, que fueron el sitio y el uso de heroína a lo largo de toda la vida. El margen de no inferioridad se definió en 15% por consenso de expertos clínicos e investigadores en el área de uso de sustancias y utilizando un nivel alfa de 0.05 unilateral y un 80% de poder y una proporción de asignación de 1:1, calcularon que se necesitaban 276 participantes. Esto equivale a 138 por grupo. Esta era pues la teoría, ¿no? Lo que querían hacer. Ahorita vemos qué resultó en la práctica. Los eventos adversos se clasificaron por gravedad y por la relación que pudieran tener con el tratamiento y se utilizaron modelos de riesgos proporcionales de Andersen-Hill para calcular el riesgo relativo, el intervalo de confianza y el valor P. Para los datos faltantes, antes de la pandemia de COVID-19, las pruebas de detección de drogas en orina se consideraron positivas. Cuando inició la pandemia por COVID-19, las evaluaciones se tuvieron que hacer vía telefónica, por lo tanto no se podían tener las muestras de orina de los participantes. Esto fue a partir del 16 de marzo de 2020. Fueron todavía 3 meses que continuó el estudio. Por lo tanto, estas pruebas en orina pues consideraron los datos faltantes completamente al azar. Para el análisis de sensibilidad y de subgrupos, no me voy a detener mucho en esto, pero aquí están las especificaciones de los análisis de subgrupos que se hicieron tanto para el resultado primario como para los resultados secundarios. Y en los resultados hablábamos de que inicialmente se necesitaba, en los 276 participantes para el estudio, únicamente pudieron tener información de 272 al tener que detener el estudio por la pandemia. En estos pacientes recibieron atención del 2 de octubre de 2017 hasta el 23 de marzo de 2020. Al grupo de buprenorfina y naloxona fueron asignados 138 personas y de estas 138 personas, que solamente 107 iniciaron el tratamiento con buprenorfina y naloxona y de estas 107, 67 personas no completaron el estudio por diversas razones, ya fuera que se perdieron en el seguimiento, que no iniciaron el tratamiento, que tuvieron síntomas que se volvieron inelegibles en algún punto o que el fallecimiento que reportaron desde un inicio. De tal forma que en el grupo de buprenorfina y naloxona terminaron el estudio únicamente 71 individuos. En el brazo de la metadona, inicialmente se habían asignado 134 personas, solo 108 iniciaron el tratamiento, se perdieron 55 personas y completaron el estudio 79 personas. El seguimiento duró en promedio 101.4 días para el grupo de buprenorfina y naloxona y 111.7 días para el grupo de la metadona. En cuanto a los datos demográficos que obtuvieron de los participantes, pues valdría la pena destacar que en el caso del sexo, pues concordando un poco con la bibliografía, 64.7% eran hombres. En el caso de la situación pues, de pareja, la mayoría, el 63.2%, nunca había estado casado. En la escolaridad, si sumamos la secundaria y la secundaria incompleta, también conforman la mayoría de las personas. Y en cuanto a la etnia, pues la población blanca fueron la mayoría. Para los resultados, la dosis máxima media tomada en cada brazo, en el primer brazo fue de 20.3, en el segundo de 81.8 miligramos. La proporción de participantes que cambiaron a cualquier TAO a lo largo del estudio, sin importar la razón, fue de 22.5% en el primer brazo y de 11.9% en el segundo brazo. La proporción de participantes que iniciaron el tratamiento y recibieron dosis para llevar a casa fueron de 73.8% en el primer brazo y de 32.1% en el segundo brazo. La dosis promedio para llevar a casa en la primera ocasión, en el primer brazo fue de 4.1 miligramos y en el segundo de 2.1, y el número máximo medio de días consecutivos que pudieron llevarse las dosis a casa a las personas fueron de 13.1 para el primer brazo y de 4.9 para el segundo. Finalmente, la proporción media de pruebas de detección de drogas en orina sin opioides en el primer brazo fue de 24% y en el segundo de 18.5%.
que la verdad es que estos valores están muy por debajo de lo reportado en estudios previos. Pero, pues el objetivo de este estudio era demostrar la no inferioridad. Entonces, la diferencia media ajustada fue de 5.6%, usando un intervalo de confianza del 95%, de menos 0.3% hasta infinito, con una P de 0.04. Y después hicieron los análisis secundarios, considerando pues las modificaciones por intención a tratar y las modificaciones que tenían por protocolo. La única que no coincidió tanto con, pues, en demostrar la no inferioridad fue cuando lo dividieron por uso o no uso de fentanilo, pero es que esto tampoco fue significativo estadísticamente hablando. Entonces todos los estudios demostraron la no inferioridad. Todos los análisis, perdón. En cuanto a la retención del tratamiento, que estamos hablando de la definición inicial, que era tener una prueba de drogas en orina positiva para el TAO al que habían sido asignados al final del estudio, es decir, se quedaron tomando el tratamiento que inicialmente se les proporcionó, no fue diferente en ninguno de los dos grupos. Al hacer también los análisis modificados, esto se confirmó. Y en cuanto a la calidad de vida, ambos grupos tuvieron un aumento en la calidad de vida desde el inicio hasta que finalizó el estudio en la semana 24. No hubo una diferencia de grupo estadísticamente significativa entre ambos brazos. Vemos ahí la P de 0.08. Y lo que sí identificaron, y que a lo mejor podría ser un beneficio, es que el grupo que recibió buprenorfina con naloxona tuvo una mejoría reportada en la calidad de vida más rápida, es decir, en las primeras semanas reportaron pues mayor mejoría y luego pues continuaron reportando. Al final del estudio se emparejaron bastante, pero pues probablemente notar un cambio inicial más rápido pues pueda ayudar a que las personas pues continúen motivadas, ¿no?, a continuar el tratamiento. Aquí están los datos también de cómo fue variando la calidad de vida cada mes que iban midiendo con la Eurocol. Luego analizaron los efectos adversos. En general, el riesgo de sufrir cualquier evento adverso fue similar en ambos grupos, con un cociente de riesgos instantáneos de 0.84. con intervalo de confianza del 95%, de 0.32 a 2.25 y una P de 0.73. Ya hablábamos de que ocurrió una muerte en cada grupo, pero ninguna de las muertes estuvo asociada a el tipo de tratamiento que se les estaba administrando. Podemos ver también en la tabla que los efectos adversos que fueron más presentados fueron en general mencionaban en el texto el hipogonadismo, aunque la realidad es que los efectos gastrointestinales como vómito o constipación fueron mucho más frecuentes. En cuanto a la discusión, el objetivo principal del estudio era demostrar no inferioridad, pero lo que destacan más los autores es que más que demostrar no inferioridad, que en teoría sí la demostraron, fue que hay que considerar que se alcanzaron las dosis terapéuticas más rápido en el grupo de buprenorfina con naloxona y que hubieron tasas más altas de ausencia de opioides en orina también al inicio. Entonces, ellos destacan que hay mejor respuesta al principio del tratamiento y que esto puede aumentar muchísimo el resultado, mejorar el resultado. Hubo mayor retención de tratamiento en el grupo de metadona y los autores lo justifican mencionando que la ingesta de la metadona era estrictamente supervisada, ¿no? Entonces no podemos asegurar que la gente que tomaba buprenorfina con naloxona realmente se la estuviera tomando. También hay que considerar que la buprenorfina es un agonista parcial, por lo tanto, también era inferior en este aspecto, ¿no?, respecto a la metadona. Hubo un mayor número de cambios en el grupo de buprenorfina naloxona y aquí depende desde qué punto de vista lo veamos. Ellos mencionan, viéndolo como muy positivo, que significa y se interpreta como que hay mayor flexibilidad con respecto al cambio a otro TAO. No nos especifican el motivo por el que hubo un mayor número de cambios, ¿no? A lo mejor eso sería interesante saberlo. También mencionan las tasas de retención en el tratamiento y detección de drogas en orina sin opioides más bajas
de lo que se ha reportado. Esto ya se los mencionaba hace un momento. Se reportan tasas de retención del tratamiento mucho más altas en otros estudios que se hacen en ensayos más estrictos, ¿no? Al tener un diseño pragmático, se buscaba justo pues tener las condiciones de la vida real que condicionan que la retención sea pues menos. Y por último, la disponibilidad de opioides, pues cada vez son más potentes en el mercado ilícito, y esto también pudiera tener mucho que ver. Y pues la pandemia de COVID-19 que provocó que el estudio finalizara antes de lo acordado. Algo a destacar es que ambos grupos mejoraron su calidad de vida, ¿no? Y si al final de cuentas lo que queremos es ayudar a los pacientes en esta parte, pues cualquiera de los dos tratamientos podría funcionar. En cuanto a las limitaciones, el primero, que me parece muy importante, es que el margen de no inferioridad fue subjetivo. Se juntaron personas, pues sí, expertas a lo mejor en el área, y ellos definieron que era el 15%, pero pues probablemente se hubieran definido 10%, 20%, las cosas hubieran cambiado, ¿no? La segunda limitación importante es que excluyeron a personas que tuvieran dolor, que la verdad entendemos que lo hicieron pues para tratar de tener una población como mucho más específica, pero pues en la vida real la proporción de personas que utilizan opioides por dolor es muy elevada. La otra limitación es que la dosis terapéutica media de metadona que reportaron fue menor también a la recomendada, y que hubieron altas tasas de deserción y bajas tasas de retención del tratamiento. Entonces es muy importante que se interpreten con cautela los resultados. Y bueno, la limitación más grande y más dolorosa para nosotros pues es que este estudio fue realizado en Canadá, ¿no? Y es Canadá. Entonces, en México ni siquiera tenemos disponible este esquema de naloxona y buprenorfina, lo cual es muy triste, pero pues bien por ellos, ¿no? Como conclusiones, pues un enfoque flexible es seguro para las dosis para llevar a casa. Lograr los resultados óptimos es bastante difícil en entornos del mundo real, y esto se vio pues en las bajas tasas de retención del tratamiento. La eficiencia general de la TAO puede ser pues más baja también de lo esperado, a lo que reportan otros estudios pues realizados en condiciones más estrictas. Y pues por último, se necesitan estrategias innovadoras para mejorar la respuesta al tratamiento, dirigidas específicamente a mejorar la retención. Entonces pues se necesita seguir realizando investigación en esta área, pero pues se concluye que podría ser una buena opción que mejorara el apego y que mejorara también las condiciones en las que reciben tratamiento estas personas.